ese era en Zoom, pero no sé los otros cómo van a ser. Pero este, el que viene, seguro sí, porque ya le Ujú. pedí. Ok. Alimentar.
Si me van escuchando, voy dando pistas. ¿Ah? Empezamos a alimentarla, con estrategia, sí, pero a alimentarla. Como tenía su estómago afectado, como tenía su estómago afectado, no podíamos abordar la nutrición directamente en el estómago, decidimos la colocación de una sonda nasoyeyunal. Una cosa que quiero decirles antes. No son historias clínicas para que analicemos la terapia nutricional. Voy a hablar de pronto de algún concepto de algún término que no conocen. Si les queda dudas, me paran. ¿O conocen lo que es una sonda nasoyeyunal? Bien. Se coloca una sonda nasoyeyunal en la evolución de la clínica que no tenía taquicardia, polisnea, distensión abdominal, mucho dolor, edema, debilidad muscular. Y en la paraclínica vemos la presencia de hipofosfatemia e hipomagnesemia. Posteriormente, en realidad, hacemos el control radiológico para la sonda nasoyeyunal y vemos que esto se acompañaba de asas intestinales distendidas, se redirecciona un poco el diagnóstico y esta chica en realidad finalmente lo que tenía era una enfermedad de Crohn, una forma de presentación muy, muy rara y muy grave que fue un colon gástrico, de presentación gástrica. Mala evolución, disfunción multiorgánica, fallece. Elementos de esta historia que vieron para irse quedando, enfermedad, ¿verdad? Desnutrición, bien. Esta segunda historia que no va a ser de acá, ¿no? No, va a ser de algún lado que no sé cuál es. La segunda historia también es una paciente que vivimos nosotros, 41 años, también de sexo femenino, normal medio socioeconómico. Esta señora tenía el antecedente de haber debutado con un linfoma en el 2019. En el estudio de su linfoma se hace diagnóstico de VIH. No era el tratamiento, ni del linfoma ni del VIH. Gracias. Y es traída también, más o menos por la misma fecha, fueron bastante cercanas en el tiempo. Es traída por su amiga por postración, debilidad, queda en cama en el último mes, distensión abdominal, vómitos, dolor. Y una pérdida de peso, no conocíamos el peso habitual, pero sí un peso estimado, que no lo pudimos cuantificar porque no estaba, entre 30 y 35 kilos. Muchas sarcopenia, sarcopenia, ¿sabes qué es la sarcopenia? Sarcopenia. Encontré algo que lo mueve. Opa, ahí. Ahí. Es acá. Sarcopénica, no la pueden sarcopenia. Bien, la sarcopenia es la disminución de la masa muscular, pero sobre todo de la función muscular. Esa es la sarcopenia. La sarcopenia, todo un capítulo, pero ahora en esta instancia es eso. Con la pérdida de función que de la masa. ¿Ah? Perdón. Y de la paraclínica, una anemia que no era significativa. Tenía un ionograma con un potasio que era normal, un sodio que era normal, un calcio que corregido por albúmina era normal, fosfato y magnesio al inicio que también son normales. Ingresa el diagnóstico, como les decía, esto no es para hacer diagnóstico de estas historias ni para discutir los tratamientos. El diagnóstico de esta señora era una salmonela, una sepsis posteriormente entérica, a punto de partida una salmonela en tubo digestivo, con una candidiasis esofágica. Ahí se realiza la consulta con nuestro equipo, se coloca la sonda nasogástrica y se comienza la nutrición. ¿Sí? Ahí les cuento un poquito cómo empezamos la nutrición. A 11 kilocalorías kilo día. Eso nos da un estimado entre unas 400 y 500 calorías, ¿verdad? Al peso que le habíamos calculado. En la evolución, esta señora presenta hipofosfatemia e hipomagnesemia. El calcio, recuerden que lo corregimos por albúmina, en este caso no se ve afectado. Y episodios de hipoglicemia. ¿Ah? Con lactato que se eleva y en un nuevo control a las 48 horas, con un aporte que es bajo, calórico, vemos que estas ionías se profundizan. ¿Qué hacemos allí? Regresamos a CTI, hacemos la corrección de los iones y en CTI mejora todo este desbalance iónico, se va adelante y continúa su vuelo. Y esta, que no es una historia clínica, que no es esa, tampoco es una situación reciente, es otra condición o es otra situación en realidad que se ve a lo largo de la historia y que está en relación con la alimentación de aquellas personas que son sometidas a hambruna o a inanición.
Cuando fueron liberados las víctimas de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, el estado nutricional es tan impactante que los soldados deciden, sin mucha guía médica, deciden alimentarlos. Esto está documentado, esto es el extracto de un estudio, de un trabajo. Deciden alimentarlos. Y le dan sus alimentos, les dan los alimentos que ellos tenían, los que consideraban que eran ricos en valor nutricional o que eran ricos de sabor, les dan chocolate y en fin. Resultado, muchos de estas víctimas, contrariamente a lo que esperaban, diarreas, debilidad, falla cardíaca y fallecen. Y ahí es cuando se empieza a pensar en que la reintroducción de los alimentos, se había empezado a pensar un poco antes, pero acá es cuando se empieza a pensar de manera un poco más académica, un poco más científica, que no era tan bueno reintroducir intempestivamente los alimentos cuando las personas estaban desnutridas. Entonces, si fuimos más o menos escuchando y yo logro pasar esto como corresponde, ¿qué tienen en común las historias de las que hablamos? Ahora sí les pregunto con nada, más allá de sí o no. ¿Eh? No te entendí, perdón. La nutrición enteral. La nutrición enteral la tienen en común, Estaban nutridos. que estaban desnutridos. Los alimentar. Exacto. ¿Algo más? Que mejor magnesio y los modificados. Los dos tenían hipomagnesemia y Hipofosfatemia. ¿Y algo más? Más o menos va por ahí. En dos, y posiblemente en muchos de las víctimas, había enfermedad asociada. Enfermedades inflamatorias, sobre todo e infección. Entonces sí, eso que ustedes dicen es así. Vemos que habitualmente tiene que estar presente la desnutrición, que está asociada a la enfermedad, la inanición. Acá podemos empezar a conversar si la inanición además no produce alguna enfermedad inflamatoria que perpetúe, pero esa es otra conversación. Pero siempre que hay una enfermedad de desnutrición asociada a la enfermedad, tiene que prender una luz de alerta. Las disminuías, la reintroducción de los alimentos, y esto lo voy a decir desde el más profundo de los respetos, el desconocimiento. Y eso es lo que nos sigue pasando hasta el día de hoy. El desconocimiento del daño que podemos ocasionar al reintroducir los alimentos es uno de los factores de riesgo que nos lleva a que este síndrome no solo se presente, sino que se exprese y tenga consecuencias clínicas que pueden incluso llevar al fallecimiento del paciente. Entonces, aquí que queda un poquito chiquita, capaz que primero tenemos que definir un par de cosas. ¿Qué es la desnutrición asociada a la enfermedad? Es fácil de comprender. Una enfermedad con inflamación o sin inflamación que en su proceso patológico conduce al organismo a un desbalance entre lo que recibe y lo que necesita, la oferta y la demanda, como el resultado de un déficit calórico y desnutrición. La inanición es por la falta del aporte asociado, por ejemplo, a los problemas socioeconómicos, ¿verdad? O a las situaciones sociopolíticas que se puedan estar viviendo. Y luego, la otra definición, y acá volvemos a lo que comentábamos hoy, no hay una definición exacta, no hay una definición consensuada, hay aproximaciones. Más o menos nos vamos a basar en lo que en la región usamos, que existe una asociación de terapia nutricional y enteral y parenteral en Argentina, que elaboró recientemente un flujograma de diagnóstico y tratamiento, que es lo que nos va a conducir un poquito en la conversación de hoy. Es lo que estábamos diciendo acá, ¿sí? Es la reducción de los niveles de uno o cualquiera de las combinaciones de estos iones, fósforo, potasio y o magnesio. Habitualmente es el fósforo, pero la presencia de disbionías con hipopotasemia o hipomagnesemia nos alcanza para plantear el diagnóstico. La deficiencia de tiamina, de vitamina B1, que puede desarrollarse inmediatamente después de reintroducida la alimentación en las próximas horas o en los siguientes días, pero en vinculación con la reintroducción de los alimentos. Y ahora vamos a ver por qué. Habitualmente, cuando la estrategia que estamos utilizando para reintroducir los alimentos, esa forma de terapia nutricional, habitualmente oral o enteral, es lo que más utilizamos, pero se ve más frecuentemente en la enteral y también en la parenteral. ¿No? Es un poco lo que fuimos desarrollando recién, en un paciente que estuvo expuesto a un periodo que puede ser breve o prolongado
que lo lleve a su desnutrición. Y otra cosa que es importante, nosotros pediatría no hacemos, nosotros, ustedes posiblemente algunos sí, está presente en cualquier etapa de la vida. ¿Ah? Puede verse desde el neonato hasta el adulto mayor. Bien. Entonces, bueno, ¿cuándo sospechamos y cómo vamos a abordar este síndrome de realimentación? Entonces las puse así grande porque así esta y la siguiente, porque hay algunas enfermedades que de pronto ya no son tan manejadas en la práctica habitual, de pronto son un poco más específicas, pero cada vez hay más diagnóstico, cada vez se conoce más y cada vez tenemos más diagnóstico. Las enfermedades inflamatorias intestinales, las enfermedades malabsortivas, como por ejemplo una enfermedad celíaca, por supuesto la enfermedad oncológica, el síndrome de intestino corto, ¿saben lo que es eso? No. El síndrome de intestino corto, el nombre es fácil de, nos orienta, ¿verdad? Es cuando por alguna razón el intestino delgado tiene una superficie absortiva mucho menor de la que precisamos para mantener su función. Puede ser anatómica por resecciones o puede ser funcional por afectación mucosa. Pero cuando el intestino delgado tiene una longitud menor de 100 centímetros, entre 100 y 200 hablamos de intestino corto, menor a 100 de intestino ultracorto, pero fundamentalmente menor a 100 centímetros, su capacidad absortiva está afectada. Y ese es el síndrome de intestino corto. La desnutrición crónica previa, el consumo crónico de alcohol y drogas, los posoperatorios de cirugía mayor, el obeso mórbido que se desnutre, ese es un punto que tenemos que tener mucha precaución. Nosotros lo vemos con 140 kilos y de pronto, cuando tiene un peso habitual, perdón, de 140 kilos, y cuando nosotros lo vemos pesa 120. Y habitualmente no tenemos el pensamiento de que ese paciente está en un proceso de desnutrición, pero perdió 20 kilos. Perdió 20 kilos de pronto en 2 meses. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes, que su biotipo nos confunde y nos induce a pensar que la nutrición no está afectada. Por supuesto, Perdón, sí. Fer, Sí. o sea, y esa pérdida de peso fue involuntaria, Ahí va. ¿no? También que es otro factor que nos indica el riesgo nutricional en esos pacientes que tal vez estamos súper contentos porque dejaron de tener un 140 kilos, Para mí. pero bueno, este descenso de peso en poco tiempo, involuntariamente, nos está hablando de un riesgo nutricional, más allá de que tenga 20 kilos menos. Bien, eso es fundamental, la pérdida involuntaria de peso. Y bueno, y el resto de lo que está puesto aquí, la enfermedad crítica, la enfermedad infecciosa crónica, la disfagia, la pancreatitis, en fin, todo aquello que produzca un estado inflamatorio va a ser un factor de riesgo. Una vez que esta asociación se puso a pensar bueno, en que estos pacientes están presentes, son subdiagnosticados, muchas veces pasan desapercibidos, elaboró criterios de riesgo, que son los que están acá, riesgo moderado o riesgo severo. Para calificarlo de riesgo moderado necesitamos 2 de estos criterios. No les voy a leer todas las diapositivas, esto está claro y se ve. Y para el riesgo severo, ahí quedó un poco más chica, necesitamos un criterio de estos que son criterios, cada uno de estos ítems nos habla de una severidad un poco mayor en las características. Bien, entonces, una vez que establecimos, hay que ir como dando pasos. Tenemos un paciente en riesgo nutricional, está desnutrido. Además asocia una enfermedad inflamatoria, tiene factores de riesgo para desarrollarlo. Bueno, vamos a empezar a pensar en ¿hay manifestación clínica o no hay manifestación clínica? La manifestación clínica es un elemento de severidad de este síndrome. Entonces, como hablábamos hoy, acá nos vamos ya entrando un poquito en la fisiopatología, de la que vamos a hacer breve, porque si no nos vamos a las 5 de la tarde y nos aburrimos todos, pero tenemos que pensar en qué era lo que dijimos que íbamos a tener. Déficit, ¿verdad? De estos iones, hipofosfatemia, hiponatremia, hipomagnesemia, la deficiencia de tiamina y la retención de sodio. Y bueno, la traducción clínica de cada uno de ellos, no sé si logran verlo, pero fundamentalmente la hipofosfatemia, que es el elemento principal, el que habitualmente está presente siempre y el que menos clínica da, es el que tiene en realidad un cortejo de manifestaciones que se solapan con otras. Entonces, si no tenemos la astucia de pensar que podemos estar ante esta condición, podemos subdiagnosticarlo, porque el fosfato, ¿verdad? Que el fósforo no es algo que pidamos de rutina, es difícil que veamos en los pedidos de ionogramas como calcio y magnesio,
Y podemos empezar a pensar que hay otras complicaciones y estarnos olvidando que estamos en presencia. ¿Qué vemos? Parestesias, debilidad, a nivel neurológico, perdón, parestesias, debilidad, delirio, confusión, estupor, coma, elementos de encefalopatía difusa y en algunas oportunidades convulsiones también o tetano. Esos son los elementos neurológicos. Desde el punto de vista cardiovascular, la insuficiencia cardíaca por depresión del miocardio. Desde el punto de vista pulmonar se solapa, pero un poco lo mismo, la debilidad, ¿verdad? La debilidad diafragmática y la insuficiencia respiratoria. Hemólisis, trombocitopenia, esos son elementos, el hemograma tiene que estar presente. La disfunción leucocitaria es difícil. La hipopotasemia la conocen, ¿tá? Repasamos sobre todo las arritmias cardíacas, ¿verdad? La parálisis flácida de la hipopotasemia severa, la hipomagnesemia, más o menos los mismos síntomas, ¿tá? Y la deficiencia de tiamina, que habitualmente no la consideramos, en su expresión más flagrante, las encefalopatías. ¿Sí? La encefalopatía de Wernicke, la acidosis láctica, nistagmo, confusión, la tríada de la encefalopatía, nistagmo, confusión y me falta una. Auxiliame, me olvidé de la tríada de Wernicke. Nistagmo, confusión y ataxia. ¿Eh? No, yo porque la leí hace un rato. No es que yo tenga la encefalopatía en la cabeza. Y la sobrecarga hídrica, ¿verdad? Lo mismo, puesto un poquito más gráfico. Y acá una disquisición. Tenemos este síndrome de realimentación. Lo tenemos. Tenemos los factores de riesgo, tenemos las disionías. Tenemos la clínica, es un síndrome de realimentación manifiesto, está presente. No tenemos la clínica, tenemos el síndrome de realimentación igual, pero se califica como inminente. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre nos va a determinar conductas, haya o no haya clínica. A lo mejor yo doy por hecho cosas que ustedes saben que son más específicas de la terapia nutricional y no las saben, me paran, por favor. Este es el resumen de lo que hablamos recién, esta es una de Ale que tenía que estar. Y acá es un poco la explicación de todo esto que hablaba. ¿Por qué en la reintroducción de los alimentos suceden estas cosas? Y yo se los voy a explicar brevemente y luego, si quieren, les paso la presentación y lo profundizo. Porque cuando estamos en un estado de ayuno, de inanición, nuestro organismo cambia las rutas metabólicas y pasamos a un estado catabólico. A catabolismo con rutas distintas para los ácidos grasos, liberación de cuerpos cetónicos, ¿verdad? Y estas rutas metabólicas alteradas no, o modificadas, son las que logran equilibrio y estabilidad, que se ven rápidamente afectadas cuando reintroducimos fundamentalmente hidratos de carbono. Entonces, hay depleción crónica de los iones, depleción crónica de la tiamina, desequilibrio metabólico y de pronto carga de hidratos de carbono fundamentalmente, liberación de insulina y cambio del metabolismo anabólico con nuevos caminos para las rutas para la producción de glucógeno, ¿verdad? Y activación de todas estas rutas en las que vamos a precisar consumo fundamentalmente de fosfato para la producción de energía, transportadores transcelulares. Existe un enorme gradiente además de iones desde el extracelular al intracelular para poder pasar a este estado anabólico. Para mantener la homeostasis es que el sodio además participa. Porque tiene que existir un equilibrio de gradiente. Y esto es lo que nos explica, de alguna manera, todo este balance. Eso es lo que está escrito ahí. Entonces, el rol del fosfato, fundamental, es estructural. Fosfolípidos, fosfato. Pero además, participación en la generación de energía. La ruta del gliceraldehído 3, fosfato deshidrogenasa, y de la producción de ATP. ¿Qué es lo que sucede además? Es el 2,3-difosfoglicerato y el 3-difosfato, todo esto, participan en realidad en la liberación, en la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, por eso también es tan importante hacer el diagnóstico, porque vamos a tener una oferta disminuida de la liberación tisular de oxígeno.
Y esto además nos va a conducir a un aumento de la termogénesis. Entonces, ahí no podemos interrumpir este ciclo porque las rutas se ven afectadas y saturadas. La realimentación, es lo que dice acá. La realimentación aumenta la tasa metabólica basal y estos pacientes se vuelven ineficientes desde el punto de vista energético. Entonces, nosotros vemos déficit de tiamina, vemos hipoglicemia, vemos disionías, ¿y qué hacemos? Por la buena voluntad y el desconocimiento, alimentamos. Y volvemos a alimentar. Y hace la disionía, y hace la hipoglicemia, y le damos un postre. Y hace la hipoglicemia, y le hacemos, hacer de 7 y glucosado al 10. Y en realidad, lo que estamos haciendo es profundizando la ineficiencia metabólica. ¿Sí? Y los matamos, a veces. Esto ya se los expliqué, la tiamina es cofactor, ¿no?, en la ruta de los hidratos de carbono, está disminuida crónicamente, sobre todo en los pacientes además que agregan alcoholismo, o alcoholismo crónico, y acá es un poquito lo que hablábamos recién, su déficit se expresa en la ineficiencia, sobre todo en el sistema nervioso central, en el tejido nervioso, no se produce la ruta metabólica estándar, pasamos a la anaerobiosis, ¿sí? Y ahí tenemos dos resultados, las encefalopatías que hablábamos recién y la acidosis metabólica. ¿Se acuerdan de una de las historias que les puse que tenía ácido láctico elevado? Es por eso. No estaba infectada, no estaba chocada, lo que tenía era un déficit crónico de tiamina. Lo mismo que más. Esto ya lo hablamos. Lo de los cambios adaptativos lo dijimos previamente. Y estos son los pasos que tenemos que dar para pensar en el síndrome de realimentación. La población de riesgo, la reintroducción de la alimentación, las alteraciones hidroelectrolíticas y cuando tenemos clínica, síndrome de realimentación. Entonces, antes de seguir adelante, es algo que es fácil de deducir. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Conocerlo. Conocerlo y compartirlo. Y tratar de anticipar estas disbionías. Entonces, si tenemos un paciente en estas condiciones, lo que tenemos que hacer es ampliar el pedido de paraclínica, tener presente desde dónde partimos, cuáles son los valores de los iones, pedir fósforo, calcio y magnesio. Ya les voy anticipando una estrategia que es de prevención y tratamiento. Cargar de tiamina. No le pasa nada al paciente si tiene niveles de tiamina normales, no tiene complicaciones porque le hagamos tiamina, pero si tiene complicaciones, si tiene déficit. Entonces, por ahí vamos con el pensamiento. Y esto es un poco esquematizado, esto que le lo pensamos, lo buscamos, lo tenemos. Bueno, ¿qué hacemos? María José les va a contar un poquito más cómo es que hacemos nosotros las indicaciones nutricionales. Pero tenemos que tener presente, si hay disbionías, primero corregimos las disbionías y luego alimentar. Porque es muy difícil, nos cuesta muchísimo decir, ay, pobrecito, no le vamos a dar de comer, mirad lo desnutrido que está, pero no vamos a darle de comer. Vamos a corregir las disbionías, lo vamos a reflexionar y luego lo vamos a alimentar. ¿Para qué? Para que todo esto que estamos hablando se vuelva eficiente, no ineficiente, y el resultado sea el deseado, la salud del paciente y no agregarle una comorbilidad. Aquí en realidad tenemos un poco el algoritmo de cómo lo planificamos, cómo iniciamos, 100, 150 gramos de dextrosa. Esto nos aporta entre unas 10 y unas 20 kilocalorías kilo peso día. Y nosotros usamos la mitad, empezamos con unas 15 y monitorizamos diariamente. No es que pido hoy y veo el fosfato en 3 días. Pido hoy, monitorizo hoy, corrijo hoy. En 3 días de pronto tenemos complicaciones. Cargamos de tiamina, como les dije, y vamos progresando a la meta calórica que la va a establecer el equipo o ustedes mismos, contra monitorización. Los primeros días, como les decía, de manera diaria, aumentamos iones normales, tiamina normal, aumentamos un 30% del rendimiento. Así hasta lograr la meta.
Eso la primera semana, la segunda semana, si no hay complicaciones, podemos espaciar, cada 3 días podemos pedir. Y acá esto es fundamental. Si los electrolitos se vuelven difíciles de corregir o caen precipitadamente durante el inicio de la nutrición, ¿qué hacemos? Suspendemos, reevaluamos y reiniciamos al 50% del requerimiento. Del requerimiento, no, perdón, de lo que le estábamos aportando. ¿Ah? Básicamente se trata de eso. Guías hay, cómo reflexionar la tiamina también. Esto se puede leer. Lo más importante es conocerlo, saber que existe y anticipar. Lo que les pasaba a ustedes, vieron que les pasaba a todos los demás especialistas del mundo, les pasó a todos en algún momento. Lo que tenemos que buscar es ayuda para tratar. ¿Ah? Esto es lo que ya hablamos. Podemos repasar un poquito, identificamos el paciente en riesgo, solicitamos la paraclínica con perfil nacional, aseguramos estabilidad hemodinámica, corregimos las disbionías antes del inicio. Luego, ¿dice ahí? Inicio, no sé qué quise poner ahí. Restricción calórica. Seguramente, el inicio es con restricción calórica, no con reelección, con restricción calórica. Progresamos, evitamos la sobrecarga hídrica. La suplementación empírica de iones es algo que lo van a leer, está recomendado en algunas guías, solo se puede hacer si podemos monitorizar. ¿Ah? Si estamos trabajando en un piso como cualquiera de los pisos que vamos al paciente hoy y lo volvemos a ver en 24 o 48 horas, la suplementación empírica de iones no está recomendada. ¿Ah? Por eso el signo de obligación. El aporte de tiamina empírico sí, durante 10 días. Y ahora María José les cuenta un poquito cómo hacemos las indicaciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 600 calorías? Y en realidad, bueno, un poco con todo esto que contó Fer, lo primero que les quise ahí como resaltar es esto de las indicaciones hiper, ¿no? Porque ya sabemos, ahora ustedes ya van a saber que tenemos que ir progresando de a poco, tenemos que empezar, ustedes imaginen que 15 calorías en los 30, 40 kilos de esas pacientes son 500 totales. Entonces, poner una indicación con dieta hiperproteica, hipercalórica, bueno, capaz que ahora empezamos como a tener un poquito más de cuidado, diría yo, ¿no? Antes de poner esa dieta, sí, capaz que tenemos como en vista todos estos síntomas que dijimos del síndrome de realimentación. También aparte, porque para cumplir esas indicaciones de dieta hiper, tiene que haber capacidad de ingesta. Y estos pacientes llegan en un determinado estado, ¿no? Entonces la capacidad de ingesta, como mucho, estará conservada y si no, normalmente va a estar disminuida, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Normalmente ingresan con esa capacidad disminuida y esas dietas de inicio que tienen calorías restringidas hasta ir corrigiendo esas disbionías que tenemos también que ir buscando, normalmente van a tener ese bajo aporte de nutrientes, porciones pequeñas, no le vamos a traer un plato lleno al paciente de comida, claramente, sin estímulos gástricos ni intestinales, bajas en grasa. Y lo que vamos a intentar priorizar un poco son las proteínas, sobre todo las de alto valor biológico. ¿No? Ahí. Entonces, ese inicio que nosotros que normalmente vemos, bueno, de alimentar, de pobre, porque está flaco, ¿cómo lo vamos a dejar sin comer? Vamos a darle comida, porque pobrecito, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ahí como quedarnos duros frente a eso y no actuar, ¿ah? Porque aparte no, digo, pasen todo el personal sanitario. Todos a veces nos paran enfermeros por el pasillo, ¡ay, pobrecito, pero está tan flaquito! ¿Por qué le dan tan poquita comida? Y él pide, y tiene hambre. Bueno, tenemos que explicar por qué. No es porque somos malos, es porque tenemos todo esto detrás. Estos pacientes entonces llegaron a este estado por algo, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y la restricción no va a ser permanente, ¿no? Obviamente vamos a empezar a trabajar y corregir esas disbionías y de a poco, como les decía Fernanda, ir aumentando esas calorías. Y acá lo que les quería traer es más o menos, vieron que hablamos de 500, ¿tá? 600 en este caso,
Y quiero que ustedes observen lo que son los alimentos que componen esas 600 calorías. ¿Ah? Es una compota, un compoterito de compota. En un almuerzo, 50 gramos de pasta es casi un cuarto de un plato de pasta. ¿Ah? Para que sepan más o menos las cantidades. 2 claritas cocidas, ¿sí? O sea, un cuarto de plato de pasta y 2 claritas cocidas, ¿sí? Ahí ya tenemos casi 120 calorías. Después, una cremita en la merienda y en la noche un poco de puré de zapallo, que también va a ser más o menos un cuarto de plato, con un churrasquito chiquitito, media palmita de la mano. ¿Tá? Y todo eso me va a ser las 600 calorías que esa persona va a poder comer. Digo como para que ustedes también se hagan un poco la idea, ¿no? De que, bueno, le va a ir como comida, ¿sí? Porque estamos con restricción calórica, no tenemos cómo restringir calorías si no mandamos poco comida. Es así. A veces cuando los pacientes tienen alimentación enteral, bueno, es un poco más fácil porque ahí ajustamos la dosis, el goteo y ya está. ¿Ah? A los pacientes también les cuesta, también se lo tenemos que explicar, tenemos que trabajar con ellos, porque o ellos o los familiares a veces, ay no, pobrecito, pero bueno, el mate, ¿tá? Pero bueno, también es pensando en un bien mayor para ese paciente, ¿tá? Y que no pase lo que nos pasó con esas dos que terminaron en la otra vida. Muy bien, el aprendizaje es una experiencia y todo lo demás es información. Muchas gracias. Me imagino que sí, pero ¿tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran dejar ahora con nosotros? Yo llegué tarde sin cosas que les dijiste, pero Sí. nosotros acá nos descansamos con esta cosa de nutrición porque como tenemos expertas, nos estamos en los y ellas no bien en eso. Pero también me pasó que contaba una paciente que había tenido una mala alimentación en otro lado y nos quedaron dos dudas. Una que creo que sigue sin haber fósforo para poner. Ahí va. Y la pregunta es que esa práctica, supongo que de urgencia que se hace o cosa de dar fósforo, ¿sirve para algo o es una no? Me vengo para acá porque necesito el agua además y te voy a dejar que veo bien. El fósforo sigue sin haber presentación intravenosa para reponer, salvo mediante una bolsa de nutrición parenteral. La bolsa de nutrición parenteral es un preparado magistral hecho en laboratorio que tiene todos los requerimientos nutricionales que tiene un paciente y se administra de forma parenteral. A veces, como tiene sus indicaciones específicas y también tiene sus complicaciones, intentamos por algunos medios que son medios míticos, pero bueno, lo hemos intentado todo, es lo que decía Daniel, la administración de fosfato en alguna de las presentaciones que tenemos asociados a fármacos que se utilizan para otras enfermedades, o por ejemplo la fosfomicina también, o el sofocol que se utiliza para la presentación colónica. Lo cierto es que la absorción en estos estados en los que hay desequilibrio hídrico, hay inflamación mucosa, muchas veces está asociada además a una enfermedad inflamatoria de base, la absorción del fósforo por esa vía es muy errática, no sabes cuánto realmente le estás aportando y además es osmótico. Entonces muchas veces lo que hacemos es, más de que le aportamos gotas de fosfocol, Le agregamos una le diarrea. agregamos una diarrea y profundizamos las pérdidas. Entonces, lo hemos hecho, viste que con Miriam, una de las que presentamos acá, que estuvo en el CTI, le habíamos hecho fosfocol previamente, pero la experiencia, no hay evidencia que lo avale y la experiencia en realidad nos muestra que terminamos tardíamente en la administración de fósforo mediante presentación intravenosa, bolsa de nutrición, que es lo único que tenemos. A veces, como la capacidad de ingesta y el tubo digestivo lo permite, lo que usamos, no sustituimos completamente la nutrición mediante una bolsa de nutrición total, sino lo que hacemos es mixta, mantenemos la vía oral y confeccionamos una bolsa pequeña para poder corregir los iones que están en déficit. No, eso no lo voy a decir. Pero en todo caso, yo también con una paciente que son muy poco habituales de ver el CTI, pero a veces pasa. ¿Las anoréxicas de anorexia nerviosa tienen particular riesgo de desarrollar esto o no son? No hay estudios, en realidad cuando lees, no hay estudios en los que se hayan incluido las anoréxicas de causa nerviosa. El mecanismo fisiopatológico es común a ellos, entonces en realidad también. Lo que sucede con las anoréxicas es que resulta muy difícil también de introducir la alimentación por la psiquis. Entonces ahí tenés otra limitación. No están, los trastornos de la conducta alimentaria no están en realidad
habitualmente incluidos en lo que es el paciente del equipo de terapia nutricional y no está incluido en este tipo de estudios. Pero si pensás en la fisiopatología, es la misma. Habría que monitorizarla del mismo modo. Buenas. ¿Algo más, Ulises? ¿Hay que ver por acá? En el chat no hay preguntas, yo Bien. ya pregunté. Bueno, Bueno, muchas ¿por gracias. acá? Sí. Ahora sí, si les vuelvo a preguntar, ¿saben lo que es el síndrome de realimentación? Me dicen que sí, ¿verdad? Y si tienen idea de cómo